Pueden tomar asiento. ¿Cómo están esta noche? Buenas noches, ¿cómo están por allá? Qué bueno, qué bendición verlos. Eh, esta noche estaremos viendo un tema que lo he titulado Humillados delante de Él. ¿Ok? Este es un tema individual, eh, ya que el próximo domingo estaremos viendo eh, el último tema de la serie que estábamos viendo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 18:14. Como les decía, el título se llama Humillados delante de Él. Lucas 18:14. Dice la palabra de Dios. Este es Jesús hablando y dice, os digo que de este descendió a su casa justificado antes que el otro, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos. Padre amado, te doy gracias por este momento, gracias por este día, y gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tú tienes todo en control, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, de todo corazón en esta noche, a que podamos tener un espíritu aprendible, Señor, que podamos aprender de tu palabra y que puedas usarme a mí, Señor. Úsame, dame de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor, para que pueda exponer esta palabra, Señor, conforme a tu corazón. Dame de tu gracia, Señor, ya sé, porque yo sé que sin ti no soy nada, Señor. Te lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Listos para esta noche? Amén. Pues me alegro que estén aquí un jueves más, ¿verdad? Y les decía que de verdad me alegro porque, pues, pusimos a Dios primero, ¿verdad? Antes que nuestro cansancio, nuestros quizá problemas, preocupaciones, ¿verdad? Pero qué bueno que escogió el Señor, pudiendo escoger otras cosas que la carne quizás le hubiera gustado, ¿verdad? Pero el día de hoy, como les decía, vamos a ver un tema individual fuera de la serie Nuestra Naturaleza Divina. La vamos a dejar eso para el otro domingo. Hoy vamos a ver un tema. eh, Hoy vamos a estudiar la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Esta es una parábola que la contó el Señor Jesús y Él nos mostraba por medio de esta parábola que pueden existir dos tipos o dos actitudes de corazón, ¿verdad? Al orar al Señor. Podemos saber que hay muchas actitudes de corazón, pero el Señor nos mostró eh, dos como las más comunes que pueden haber en el humano, ¿verdad? Y los que ya han escuchado esta parábola, eh, sabrán que el fariseo tenía una actitud, ¿verdad? Al orar delante de Dios y el cobrador de impuestos, el publicano, tenía una actitud diferente, ¿verdad? Como bien sabemos, Jesús nos muestra por medio de todas las parábolas, ¿verdad? Y esta no es la excepción. Dios nos muestra cosas espirituales que no se sabían antes, ¿verdad? Antes de esta parábola no sabíamos, Él nos revela cosas, ¿verdad? Cosas espirituales por medio de esta misma parábola. Entonces, pues nosotros, mientras estemos, ¿verdad? En esta carne, todavía no estamos graduados, por así decirlo, ¿verdad? Todavía no nos hemos graduado, seguimos en ese proceso de santificarnos, ¿verdad? Entonces, pues como aún no nos hemos graduado, necesitamos repasar estas cosas, ¿verdad, hermanos? Las cosas que el Señor Jesús nos enseñó. Y permítame aquí. Y como les decía, nunca está de más estudiarlas, ¿verdad? Repasarlas para ver para analizar nuestras vidas, ¿verdad? Para ver en qué estamos fallando al Señor y si en algo estamos fallando, pues rectificar, ¿verdad? Arrepentirnos y pues, porque el Señor nos manda eso, ¿verdad? Arrepentirnos. Y como le puse el título de la enseñanza, saber cómo humillarnos delante de Dios, reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, ¿verdad? Y que Él es nuestro Salvador. Usted me acompaña, vamos a leer la parábola
completa, vamos a leer desde Lucas 18:9 en adelante. Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola fue contada un poquito más de hace 2000 años, ¿verdad? Por el Señor Jesús, como les decía. En aquel entonces existían estos problemas, o ya existían estos problemas, ¿verdad? Del ser humano, del humano que se enaltece a sí mismo. Y ahora han pasado 2000 años y las cosas siguen iguales, ¿verdad? Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos Wi-Fi, ¿verdad? Pero todo sigue igual. Entonces, comienza el Señor Jesús diciendo en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, ¿verdad? En otras palabras, Jesús les contó esta parábola a los que se creían muy justos y despreciaban a los demás. Sabemos que Jesús fue 100% hombre, ¿verdad? También sabemos que Jesús fue a la misma vez 100% Dios. Y Él conoce a los demás, Él nos conoce a nosotros en lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Él lo conoce. Así que él pues sabía los corazones de los fariseos, ¿verdad? Entonces él comienza con esta parábola, les cuenta esta parábola, que al Jesús conocer bien los corazones de cada persona, él les quería enseñar algo para que pudieran cambiar su forma de ser, ¿verdad? Pudieran cambiar su forma de pensar, su forma de ser. Jesús no solo contó esta parábola, ¿verdad? Como para tirar indirectas, sino que Jesús lo hace con la intención de cambiar sus corazones para que ellos se vuelvan a Dios, ¿verdad? Por eso es que les muestra la condición en que ellos se encontraban en ese momento, ¿verdad? Y dice el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Qué es un fariseo? Pues el partido fariseo surgió de una gran medida de grupos de escribas y de unos sabios, ¿verdad? El término fariseo proviene del hebreo y el arameo parush o algo así, ¿verdad? O parushi, que significa el que está separado. Ellos se sentían separados de todo, ¿verdad? Ellos se sentían muy cerca de Dios, estas personas. Estas personas eran judías, ¿verdad? Ellos estudiaban la ley que se le fue entregada a Moisés. Los fariseos eran un partido religioso muy conservador del judaísmo, ¿verdad? Ellos nunca se preocuparon por lo interno. Dice la Biblia que solo se preocupaban, en pocas palabras, por el qué dirán, ¿verdad? Ellos solo se preocupaban porque vieran lo santo que eran ellos, lo apartados que eran para Dios, ¿verdad? Lo único que ellos eran, en otras palabras, pues apariencias, ¿verdad? Puras apariencias. Y hasta la fecha de hoy existe la frase entre cristianos, y tal vez usted la ha escuchado, que dicen, no seas fariseo, ¿verdad? No seas como un hipócrita. Eso quiere decir, ¿verdad? Como que no seas un hipócrita o un legalista. Así esa palabra se quedó hasta la fecha, ¿verdad? Un fariseo. No seas fariseo. ¿Y qué era un publicano? Pues los publicanos eran también judíos, así como este fariseo, como los fariseos, ¿verdad? Y ellos eran recaudadores de impuestos. Roma dice que calculaba los impuestos que se podía cobrar en un distrito o en una área, ¿verdad?
Y algún judío que compraba ese poder para poder cobrar esos impuestos, ellos adquirían ese poder y le cobraban los impuestos a las personas, a los mismos judíos, ¿verdad? A su misma raza. Entonces, cuando un cobrador tenía a cargo más colaboradores, ¿verdad? El apóstol Mateo fue un publicano también, eh, fue un cobrador de impuestos, ¿verdad? Colaborador de Roma. Y los judíos eran oprimidos por Roma, se imagina, ellos eran oprimidos por Roma y aún así existían judíos que cobraban impuestos para Roma. Entonces para ellos era como que otro judío hiciera esto, era una traición muy grande, ¿verdad? Por eso es que los judíos aborrecían a los publicanos, ¿verdad? A los cobradores de impuestos. Eh, pero eso no era todo, ¿verdad? Los publicanos, al cobrar los impuestos, se sabe, se entiende de que ellos tenían una cuota y ellos la aumentaban a los judíos. Y ellos, para quedarse, si cobraban una moneda, ellos cobraban dos para que ellos quedarse con una, ¿verdad? Y así hacerse ricos en abundancia. Y por eso es que ellos se aprovechaban de los judíos, ¿verdad? Y ellos mandaban, si alguien no iba a pagar, no pagaba la cuota, pues ellos los judíos, los romanos, perdón, los metían a la cárcel. Em, y como los dos eran judíos, ¿verdad? El fariseo y el publicano, por eso dice el texto bíblico, ¿verdad? Que los dos subían a orar al templo. ¿Y qué es orar? Pues en palabras sencillas es hablar con Dios, ¿verdad? Los dos subieron a hablar con Dios. Pero dice el versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué no dijimos que orar es hablar con Dios, verdad? Y dice que este judío hablaba consigo mismo, oraba consigo mismo. Decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Por qué cree que el Señor dijo que este fariseo oraba consigo mismo? Porque es obvio, ¿verdad? La actitud que él tenía delante de Dios. Él tenía un corazón altivo, tenía un corazón soberbio, orgulloso, eh, un corazón que se creía autosuficiente, ¿verdad? Que no necesita de Dios. Y esta no es una actitud que sea aprobada por el Señor. Dios reprueba estas cosas. Si me acompaña a leer Proverbios 8:13, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Si me acompaña, vamos a leer Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vamos a leer un último texto bíblico para corroborar lo que les estoy diciendo, que a Dios no le gustan estas actitudes. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado, ¿verdad? Vemos claramente que no tenemos que tener esta conducta delante de Dios, ¿verdad? Dios no aprueba estas cosas. Si notamos, el fariseo era una persona aparentemente buena, ¿verdad? Porque él dijo, y era cierto, ¿verdad? Él no era un ladrón, él no era adúltero, él ayunaba 2 veces por semana y daba diezmos de todo lo que ganaba, dice. Pregunto, ¿estas cosas son buenas? Sí, ¿verdad? Son buenas. Es de cristianos hacer estas cosas, ¿verdad? Pero eso era el exterior. En este caso, esto era el exterior, ¿verdad? Mas su corazón no estaba bien delante de Dios. Su corazón no era humilde delante de Dios, ¿verdad? Y como Dios juzga y sabe y conoce los corazones,
Dios sabe que él se sentía superior porque él lo dijo en su oración, ¿verdad? Él pensaba que sus obras lo ponían en una posición como una buena persona delante de Dios, ¿verdad? Este fariseo dijo cosas que son buenas, ¿verdad? Y qué bueno que él practique esas cosas, ¿verdad? Pero este fariseo se equivocó en algo. Él dijo, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros. El fariseo pensaba que él era una persona justa, ¿verdad? Él dice, yo no soy injusto, ¿verdad? Y si ponemos atención, no soy injusto, quiere decir que él es justo, que él hace lo correcto, ¿verdad? Y si pensamos que somos justos delante de Dios por nuestras buenas obras, pues estamos en problemas. No podemos confiar que somos justos por nosotros mismos. El Señor no aprueba estas cosas, hermanos. Creer que nuestras buenas obras es suficiente para que nosotros podamos ser justos delante de Dios no es verdad. Si me acompaña a leer Romanos 10, 3, vamos a leer Romanos 3, 10 y 4. Romanos 10, 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquí dice, en este versículo que leímos, dice que el que no conoce la ley de Dios, no conoce la justicia de Dios, va a establecer su propia justicia. ¿Qué significa esto? Que al no conocer, ¿verdad?, lo que es justo delante de Dios o lo que Dios tiene establecido por justo, nosotros mismos vamos a establecer nuestras propias medidas de justicia, ¿verdad? Vamos a decir, para mí esto es justo y bueno, ¿verdad? Pero va a venir la palabra de Dios y nos va a decir, yo te voy a enseñar lo que es justo y lo que es bueno, porque tus pensamientos no son como los míos, ¿verdad? Porque dice también, porque toda la ley nos lleva a Jesucristo, ¿verdad? Esto lo dice porque la ley, toda la ley nos lleva a Cristo, dice, porque es porque creemos en Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, solo por medio de Jesucristo somos justificados, solo por medio de Jesucristo somos justificados delante de Dios. Es decir, que somos justos, somos perdonados. Ahora que somos justos delante de Él, es por eso que ahora ya no practicamos el pecado, ¿verdad? Todavía cometemos pecados, pero ya no lo practicamos, ¿verdad? Por eso venimos a Él arrepentidos, ¿verdad? Venimos arrepentidos delante de Él, a que Él buscando un perdón de Él, ¿verdad? Hermanos, creer que somos justos es como decir que no pecamos, ¿verdad? Y que no hemos cometido ningún pecado. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Si leemos Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese era el propósito de la ley, ¿verdad? Mostrarnos el pecado que existe en nosotros, ¿verdad? El pecado que hay en nosotros. Al no poder cumplir esta ley, porque no cumplir la ley significa porque sería, si decimos yo cumplí la ley, sería decir yo nunca he pecado, ¿verdad? Y como por cuanto todos hemos pecado, eso significa que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Al no cumplir esa ley, es Jesús el único que cumplió esa ley y por eso es el único que podemos acercarnos a Él, aferrarnos a Él, ¿verdad? Para justificarnos por medio de Él delante del Padre. Este fariseo pues no era salvo, porque los fariseos no creyeron en Jesús, ¿verdad? Como usted sabrá. Aún así, este fariseo se sentía salvo o se sentía bueno delante de Dios, ¿verdad? Pero aún nosotros los cristianos, ya salvos, justificados por nuestro Señor Jesucristo, aún nosotros podemos sentirnos más santos que los demás. Esto es algo real. No podemos sentirnos mejor que los demás, hermanos. Esto es un hecho. Quiero que notemos que
los pecados que mencionó el fariseo, ¿verdad? Que los demás, que él no cometía. Cuando él menciona esta lista de cosas y dice gracias porque no soy aún como este publicano, ¿verdad? Eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Sentirnos superiores a los demás. Escuche esto, hermano. No estamos lejos de ser como este fariseo. Cuando nosotros, los cristianos, vemos al mundo, vemos que es un caos, vemos que es un desorden y vemos personas homosexuales, vemos ladrones, asesinos, adúlteros, vemos borrachos, drogadictos, vemos homeless en la calle, ¿verdad? Y decimos, qué bueno que el Señor, que conocí al Señor, ¿verdad? Y que no soy como esta gente. No estamos lejos de ser como este fariseo, ¿verdad? Por sentirnos mejor que los demás. Hermano, esto es serio. Podemos caer en este mismo error que el fariseo. Nosotros juzgamos a las demás personas porque vemos los pecados que ellos cometen, ¿verdad? Pero escuche bien esto. Delante de Dios todos somos iguales. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia de las personas que están en el mundo, que las que están allá afuera, estas personas cometen pecados y no les preocupa que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Y muchas veces ellos mismos se exhiben, pero no hay diferencia entre ellos que cometen pecados que se exhiben a pecados que nosotros cometemos que nadie sabe muchas veces, ¿verdad? Muchas veces vemos a una persona que comete adulterio y nos sorprendemos mucho, ¿verdad? Pero Jesús dijo que el que mire a una mujer y la desee ya ha cometido adulterio en su corazón, ¿verdad? No hay diferencia ahí si usted se da cuenta. Simplemente son pecados que ellos se exhiben y muchas veces nuestros pecados están aquí en el corazón, ¿verdad? Son más profundos, que sería lo mismo delante de Dios, ¿verdad? Se nos olvida que nosotros también necesitamos limpiarnos, necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Se nos olvida. Lo que trato de decir es que si juzgamos al que tiene pecados visibles, pero Dios ve nuestro corazón. Dios sabe en qué estamos fallando. Solo Dios sabe quién está peor, ¿verdad? Si las personas que están en el mundo o nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Y muchas veces no confesamos nuestros pecados con Dios, no arreglamos cuentas, ¿verdad? La Biblia dice que todos pecamos, todos pecamos. Y el que dice que no ha pecado, dice la Biblia, pone a Dios como mentiroso. Orar a Dios como el fariseo solo muestra la condición de nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en no caer en errores así, hermanos. Nadie es mejor que nadie. Dice Filipenses 2:3, si me acompañan. Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo es claro en este versículo, si se da cuenta, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. Al ver a todos los demás como superiores a nosotros, esa es la manera que Pablo nos dice que tenemos que ver a los demás, ¿verdad? Si todos nos vemos superiores, si yo los miro a ustedes superiores que a mí y ustedes me ven superiores que a ustedes, es como Dios quiere que funcione esto, ¿verdad? Para que todos seamos humildes. Nadie es superior a nadie, ¿verdad? Eh, y esto pues no tiene que pasar, no nos tiene que pasar en ningún lado y mucho menos aquí en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Aquí en la iglesia nadie es mejor que nadie. Nadie es superior a nadie. Delante de Dios todos somos iguales. Ningún lugar donde podemos servir aquí en la iglesia es más grande que otro. ¿Cuántos saben que servir a Dios es el honor más alto? Amén. Sea como sea, en el lugar que usted esté sirviendo, es el honor más alto. Servir al Señor es un servicio que damos a Dios, ¿verdad? ¿O acaso es predicar el honor más alto? No, ¿verdad? Un servicio, el que le damos a Dios, no importa, porque que no importa en dónde sea, lo importante es servir a Dios, ¿verdad? Porque luego nos podemos sentir mejor porque podemos caer en este error del fariseo, ¿verdad?
sentirnos mejor que los demás, porque a veces suponemos que predicar es el servicio más alto en la iglesia, ¿verdad? Y muchos tal vez a veces han pensado en servir en lo que sea para algún día ascender a predicar, suponiendo que este lugar es como lo más alto, ¿verdad? Y luego llegamos a llegar a ese problema de menospreciar a los demás. Y el que predica no es más grande del que está dando la bienvenida en la puerta. El que está dando la bienvenida en la puerta no es más grande que el que limpia los baños, ¿verdad? Es el humano el que le ha puesto valores a los servicios en la iglesia. Y aquí todos somos importantes para dar un buen servicio a Dios, ¿verdad? Y estas son cosas que tenemos que evitar que pasen en la iglesia, porque podemos caer en esto del fariseo, ¿verdad? En sentirnos mejor que los demás. Los rangos en la iglesia pues no existen, somos nosotros los que damos ese valor, como les decía. Usted no trabaja para ser ascendido, usted sirve al Señor y esa es la misión, ¿verdad? Eh, Les voy a leer Mateo 20:25, yo solo voy a leer porque lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, ¿verdad? Mateo 20:25 hasta el 28 les voy a leer, dice, lo voy a leer en esta versión para que sea más claro, ¿verdad? Dice, pero Jesús les llamó y les dijo, Jesús llamó a las personas y les dijo, en las naciones paganas, los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de los súbditos, pero entre ustedes será completamente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás. El que quiera ocupar el primer lugar en las listas de honores, debe ser esclavo de los demás. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, dice Jesús, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Qué cosas, ¿verdad? Hermanos, usted si quiere ser el más grande en la iglesia, tiene que servir a los demás. Si usted quiere que su nombre aparezca en las listas los primeros nombres de las listas de honores, pues dice la Biblia, dice Jesús, tiene que ser esclavo de los demás. Bien sencillito, ¿verdad? Aquí no es llegar al puesto más alto, ¿verdad? Para poder mandar a los demás, ¿verdad? Porque un líder, pues un líder guía, ¿verdad? Lo hace las cosas primero, ¿verdad? Y menciono esto, hermanos, porque esto no puede pasar en la iglesia. Si tenemos que tener mucha precaución para estas cosas, porque como dije al principio, no nos hemos graduado, ¿verdad? Todavía estamos en este proceso de purificación. Todavía estamos en esta carne y podemos correr ese riesgo, ¿verdad? Todavía no nos podemos equivocar. Todavía se puede enaltecer nuestro corazón. Todavía nos podemos llegar a sentir mejores que los demás. Eso puede pasar. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es humilde, ayuda a todos. Y así es el amor de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero por eso tenemos que tener ese corazón humilde todo el tiempo, mantenerlo en mente. Pero hasta que tenemos que tener cuidado con este problema real, ¿verdad? Cuando decimos soy mejor que el otro, ¿verdad? Porque a veces llegamos a pensar así. Cuando decimos que soy mejor que el otro, significa que soy mejor que todos, ¿verdad? Soy el mejor. Y hay que tener cuidado con esas cosas, porque así decía el fariseo, ¿verdad? Gracias porque yo no soy como ellos. Él se sentía mejor, como menospreciando a los demás. Y tengamos cuidado con esto, hermanos. Dios nos está viendo, Él conoce nuestros corazones y que Dios pese nuestras intenciones, ¿verdad? Que Dios nos ayude y que nos permita a que nuestro corazón no se vuelva altivo, que no se llene de orgullo, que no se llene de soberbia. Este fariseo nos enseña que no todos los cristianos que hacen oraciones largas y bonitas, pues conocen a Dios verdaderamente, ¿verdad? Si me acompaña a leer Mateo 23:27,
Mateo 23, 27 y 28, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué duro, ¿verdad? Qué duro que Jesús les dijo eso a los fariseos y a los escribas. Yo no sé usted, hermano, pero no me gustaría que Jesús dijera eso de mí, ¿verdad? O de usted. Nosotros no nos gustaría eso, ¿verdad? Pero tenemos que ser diligentes para examinar nuestro corazón, qué es lo que hay ahí adentro, ¿verdad? Y rectificarlo delante de Dios. Aparentemente quizás vivimos en la verdad, pero por dentro quizás estamos muertos. Tenemos que examinarnos. Hermanos, cuidemos nuestro corazón delante del Señor, que Él nos quite toda altivez, ¿verdad? Y sigue diciendo Jesús en Lucas 18:13, en la parábola, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia de oración con el fariseo y este publicano, ¿verdad? El publicano prácticamente le está diciendo a Dios, Señor, yo reconozco delante de ti que soy un pecador, que necesito tu perdón. Este publicano le dice a Dios, soy un pecador, no soy digno de tu perdón, pero lo necesito. Ten misericordia de mí. Qué diferencia de oración, ¿verdad, hermanos? El publicano tampoco vio a su alrededor y no se comparó con nadie, sino él vio su corazón y su condición, que era un pecador, y no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, dice. Y luego dice Jesús en el último versículo, en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, Jesús nos está revelando que Dios no aprueba el corazón que se cree autosuficiente, que se cree orgulloso, el corazón que cree que no necesita a Dios, ¿verdad? Que se cree justo por sí solo. Dios no aprueba eso. Jesús en pocas palabras nos enseña a humillarnos, porque tenemos que humillarnos delante de Dios. Eso es algo que a Dios le agrada. Si me acompaña, leemos Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. El ejemplo que Jesús nos enseñaba, ¿verdad? Es que un corazón quebrantado, eso es bueno para delante de Dios, es bueno para lo eterno y lo divino. ¿Y qué es un corazón humillado? Se preguntará. El corazón humillado está dispuesto a reconocer el pecado. Isaías modeló esto en una oración en Isaías 6:5, cuando él clamó a Dios reconociendo su impureza. Isaías reconoció su impureza a la luz de la santidad de Dios y se dio cuenta de que su pecado lo destruiría al final. Quería la limpieza de Dios. Isaías quería la limpieza de Dios y Dios lo perdonó y lo comisionó para servir. Si me acompaña, leemos Isaías 6:5. Dice, entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando nuestro corazón está humillado, ¿verdad? Humillado, somos plenamente más receptivos al Espíritu de Dios. Podemos ser más, nuestro oído espiritual es más receptivo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón está humillado, mostramos o reconocemos dependencia, total dependencia de Dios.
Y eso es lo que Dios le agrada, ¿verdad? Que le digamos o que aceptemos o reconozcamos que lo necesitamos a Él en todo momento, ¿verdad? Que necesitamos su perdón, lo necesitamos a Él en todo. Ya para ir terminando, vamos a ver un ejemplo de una oración de un corazón humillado delante de Dios. Si me acompaña, leemos Esdras 6, perdón, Esdras 9:6. Esdras 9:6, del 6 hasta el 9 vamos a leer. Vamos a ver una diferencia, vamos a escuchar esta oración y vamos a ver la diferencia entre un fariseo y la oración de Esdras, ¿ok? Versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestros rostros como hoy. Y ahora, por un breve momento, ha sido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección de Judá en Israel. Qué gran diferencia, ¿verdad? Esdras hace una oración reconociendo el pecado de él y su pueblo, ¿verdad? Vemos un corazón humillado, un corazón delante de Dios sincero, ¿verdad? Un corazón sincero. Gran diferencia, ¿verdad? Nada que ver con un corazón altivo, orgulloso, soberbio. Dios ve con agrado cuando recurrimos a Él como en nuestros momentos difíciles, ¿verdad? Cuando pecamos y lo buscamos verdaderamente arrepentidos, buscando su perdón, Él se agrada de eso. Él no nos va a voltear su rostro cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado. En conclusión, hermanos, Dios nos rechaza si acudimos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón eh, humillado delante de Él, ¿verdad? Dios no se agrada de esos corazones soberbios, orgullosos, como les decía. Dios pese nuestras intenciones, ¿verdad? ¿Con qué intención nos acercamos a Él? Si verdaderamente lo buscamos de corazón. Dios sabe también cómo miramos a los demás, ¿verdad? Aquí en la congregación o allá afuera en el mundo. Dios sabe si tenemos un corazón con altivez, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a librarnos de eso si es que lo tenemos. Cuidemos el corazón, ¿verdad? No pensemos que somos mejores que nadie. Que Dios nos libre de estas cosas, ¿verdad? Porque no somos mejores que nadie, porque todos somos los que creemos en Jesús, pues todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Más bien busquemos a Dios con un corazón contrito y humillado, reconozcamos delante de Él que somos pecadores, que necesitamos de su perdón, que fallamos, ¿verdad? Confesemos nuestros pecados todos los días por medio de la oración, ¿verdad? Delante de Dios. Seamos humildes primeramente delante de Dios, también con nuestros hermanos. Así que, así que Dios, yo sé que Dios nos quiere bendecir con todo tipo de riquezas espirituales, ¿verdad? Pero necesitamos
decir delante de Él que lo necesitamos y que no somos nada sin Él, ¿verdad? Que Él es como el aire que necesitamos para respirar, ¿verdad? Si me acompaña, vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Padre amado, te doy gracias porque por medio de esta parábola podemos entender de que entre más pasa el tiempo y entre más te conocemos, podemos llegar a pensar de que somos mejor que los demás, Señor. Y ahora entendemos que no es así, Señor, que somos pecadores todos. Mas, sin embargo, somos justos delante de ti por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón permanezca humilde, ya que tú dijiste, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos te verán a ti, Señor. Ayúdanos todo el tiempo, Señor, a que no permitas que nuestro corazón se enaltezca. Ayúdanos a permanecer humildes delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Habla con el Señor y preséntale tu corazón. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón, gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón, gobierna en mí, que tu reino
enderece nuestro corazón delante de ti, Señor. Nuestro Dios. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia.